Prefectura de España en México, las facilidades que nos ha prestado para realizarlo aquí. Y si no lo saben, todo el edificio está lleno de actividades, desde el cuarto piso. Hay un espacio así tan grande como este donde hay un montón de niños creando cosas. También tenemos makers que están exponiendo sus proyectos. Y por ahí les dimos un folletito. Si ustedes llenan ese rally con un sello de cada una de esas estaciones, al final podrán llevarse gratis un visor de realidad virtual. ¿Sí? Si quisieran comprarlo les va a costar como 500 pesos, así es que aprovechen. Y lo van a poder armar también arriba en el área de creación. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cómo andamos con...? Ah, vale. Estamos ya en los últimos detalles, pues. ¿Quiénes de ustedes han venido desde la primera edición del Arduino Day? 2 personas, 3 personas. ¿La segunda edición que hayan venido? 3, perfecto. ¿Y en la anterior? Otros 3, perfecto. Bueno, pues un gustazo tenerlos por acá. Y en unos segundos comenzamos. Perfecto. Ahí está. Ah, me gusta ese logo de entrada. Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias, Cons, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu conferencia en Arduino Day. Ahí estás. Listo. Bien, sí, aprovecho para el comercial. Si no saben, Hacedores tenemos un Makerspace que está justo aquí a 2 edificios. Un Makerspace es un lugar que funciona muy similar a un gimnasio, donde la gente en lugar de ir a ejercitarse, pues va a usar las herramientas que ahí hay, ¿no? Pagas una membresía, es muy accesible, y eso te va a dar derecho a utilizar las herramientas o maquinaria que existe. Tenemos impresoras 3D, cortadoras láser, pero sobre todo damos talleres, cursos que ustedes pueden tomar, cursos de muchísimas cosas, desde cosas muy sencillas, simples con materiales, hasta cosas más avanzadas con electrónica, mecánica, etcétera. Y estamos aquí a 2 edificios, en Guatemala número 10, piso 4, cuando quieran darse una vuelta. También por ahí tenemos folletos de esto y la agenda de talleres que pueden consultar también de este mes y los siguientes 2 meses, ¿de acuerdo? Para que se den una vuelta por allá. Bien, ¿va a ser manual? Perfecto. Te ayudo. ¿Dónde la quieres seguir? Dale. ¿Listas? Sí, por favor, con el micrófono sí está para que se diga mejor y se pueda escuchar en el transmisión. ¿Sale? Muchas gracias, Constanza. Bueno, las dejo con Constanza. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias por venir. Como ya me habían presentado, mi nombre es Constanza Piña, Corazón de Robota. Soy chilena, no vivo en Chile hace bastantes años y
Bueno, estoy contenta de que me hayan invitado hoy día al Arduino Day a presentar un poquitito de mi trabajo. Yo soy artista visual y tengo formación en danza contemporánea. ¿Está iniciando una conferencia, señor? Entonces, bueno, hace ya varios años atrás, que van a ser unos 10 años, comencé a meterme en el mundo de la electrónica. Y todo eso comenzó el día que mi computador se echó a perder, ¿no? Yo al principio trabajaba con audiovisual, hacía video performance, video danza, y de pronto un día el computador ya no me funcionó más, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo trabajar con tecnología sin utilizar computador, ¿no? Y fue ahí cuando me metí al mundo de la electrónica. Entonces, bueno, en mis comienzos, para aprender electrónica, fui buscando en internet, ¿no? O sea, había mucha gente que hacía cosas electrónicas, principalmente sintetizadores o maquinitas de sonido, y las compartía, ¿no? O sea, uno podía ver en internet los diagramas, ir a comprar los materiales a la casa electrónica y hacerlo, ¿no? Al principio obviamente nada me funcionaba, pero luego, bueno, fui perfeccionando cada vez más y comencé yo a hacer sintetizadores, ¿no? Pequeñas maquinitas de sonido de muy bajo costo y muchas de ellas hechas con reciclaje. O sea, conseguía componentes en el Mercado Libre, o sea, no Mercado Libre de Internet, sino en el Tianguis, y sacaba partes, ¿no? Y empezaba a construir cosas a partir de ahí. Todo totalmente a partir del desconocimiento. O sea, yo simplemente veía algo y empezaba a abrir cosas y por comparación entonces sacaba conclusiones, ¿no? Hacía un análisis de lo que veía y veía que había cosas que se repetían y empezaba a estudiar los componentes por internet. Todo este proceso muy, digamos, de forma autodidacta. Ay, se corta un poco, bueno, no importa. Y entonces empecé a hacer este tipo de sintetizadores, ¿no? Con cajitas que también conseguía en los tianguis, así como de chocolates y esas cosas. De ahí viene como un poco la idea de corazón de robota, ¿no? Paralelo a esto, como yo llevaba mucho tiempo trabajando con danza, o sea, yo pensé, si yo puedo hacer un sintetizador, podría ser que no sea mi cuerpo el que se adapte a la máquina, sino que la máquina se adapte a mi cuerpo. Entonces, paralelo a eso, comencé a intervenir prendas de vestir, que es lo que yo le empecé a llamar como hackeo de ropa, ¿no? Y bueno, digamos que todo este proceso, como les contaba, fue bien hecho a partir de un gesto muy radical con las cosas, o sea, desarmar para aprender. Yo comencé a abrir todo lo que podía para ver qué tenían las cosas dentro y para aprender a construir mis propias cosas. Entonces, justo se corta esa imagen que sé que ahora como que toda la idea de la cultura maker y todo eso está ahí como súper patente. Bueno, hace 10 años atrás estaba, yo creo, comenzando. Yo lo planteo más de que como una idea del hacedor, yo lo planteo más desde la idea del anarquismo, ¿no? Como de decir, no somos dependientes del capitalismo, no tenemos que necesariamente comprar todo, tampoco tenemos que consumir tecnologías las cuales desconocemos, sino que podemos ser generadores de nuestras propias tecnologías y ese conocimiento técnico nos hace libres, ¿no? Entonces, de ahí la idea como de la anarquía. Y bueno, como les contaba, comencé a intervenir ropa, ¿no? Como por ejemplo, a mezclar una lámpara de una linterna con una tela y entonces hacía, qué sé yo, una cartera que tuviese luces, ¿no? Y además de eso, también continuaba mi trabajo con sintetizadores, lo cual todo siempre lo fui publicando. O sea, yo siento que mi trabajo es colectivo, así yo lo haga individualmente, ¿no? Y también sentí que debía dar una retribución a este movimiento del cual yo estaba aprendiendo, ¿no? Porque si bien todo lo que yo hacía, podría decir, es mío porque lo hice yo, sin embargo yo la mayoría de las cosas las fui bajando de internet, ¿no?
Y así creo que fui generando como una filosofía de vida, como del do it yourself, ¿no? Del hacer todo lo que yo podía hacer y por sobre todo compartir lo que hacía y enseñarlo a los demás. Y en este proceso lo que más me llamó la atención es que se integraron muchas chicas, ¿no? O sea, muchas de ellas me decían, me motivé a venir a un taller de electrónica porque vi que la profesora era mujer. Simplemente por eso, ¿no? Porque antes sentía un cierto nivel de intimidación, de no saber nada y de equivocarme tal vez. Entonces, bueno, y hay algunas imágenes, por ejemplo, era un bolso que lo encontré en la basura y que le saqué nada más un bolsillo, le quité la correa y hice, no sé cómo le llaman acá, una riñonera, algo así, y le puse LEDs, ¿no? O sea, eso no tenía nada de interactividad, nada más como que desarmé una linterna, le saqué los LEDs y lo intervení. Esa fue una cartera que también la corté completa yo y la diseñé así redonda. Esa sí tenía el interruptor, un interruptor metálico, entonces al bajar el brazo se encendía porque presionaba el interruptor. Y eso ya tenía un sensor de luz, ¿no? Empecé a hacer cosas un poquito más interactivas, por así decirlo. Entonces, bueno, esas eran unas orejeras para andar en bici. Y en Chile hace frío en invierno, entonces las orejas se te congelan en la bici y esa era como una alternativa, ¿no? Otro gesto que comencé a hacer fue a reproducir una tecnología con otra tecnología. O sea, a decir como, a ver, cuando hablamos de tecnología de pronto se nos viene a la mente un artefacto cromado que viene en una cajita así con letras chinas o de Estados Unidos o no sé. Entonces, ¿qué pasa si reproducimos ese artefacto con otro tipo de tecnología? Porque, por ejemplo, la lana, el tejido también es una tecnología que digamos está más o menos devaluada con respecto a otras tecnologías. Entonces, ¿cómo un artefacto se resignifica por el simple hecho de que tenga otra materialidad? Entonces, por ejemplo, ahí hice todo mi computador lo reproduje con lana, ¿no? Y bueno, a partir de todo ese, digamos, bagaje que fui teniendo, fue que se me empezó a ocurrir una idea de hacer un traje completo. Dije, guau, podría ser un vestido que tenga sonidos, que tenga luces, que sea interactivo, ¿cómo el cuerpo del ser humano se podría expandir a través de alguna capa textil que generara otras posibilidades, ¿no? Entonces yo pensé mucho en la idea de los superhéroes y me imaginaba, no sé, a la Mujer Maravilla que gira y que de pronto se transforma y que tiene otro traje, ¿no? Y también como la idea de que hay muchos superhéroes que diseñan su propio traje y lo construyen. Entonces yo me vi así y dije, bueno, voy a construir mi propio traje de superhéroe. Entonces primero dibujé la pieza así como que me las imaginé y luego las fui construyendo. Hasta ese punto yo únicamente había utilizado chips no programables, ¿ya? O sea, había trabajado 100% o con reciclaje o aprendiendo electrónica desde aprender chips que funcionan con puertas lógicas, ¿no? Entonces, de pronto vi que mi proyecto excedió ciertos parámetros, ¿no? Porque yo quería utilizar muchos LED, quería utilizar sensores, quería utilizar otras cosas. Entonces fue que encontré que esta placa del Arduino LilyPad. Esto fue por ahí el 2011, o sea, esto había recién salido, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con electrotextiles, aún no existía el hilo conductivo, por ejemplo, o telas conductivas y ese tipo de materiales. O si existían, eran como de la NASA, ¿no? O de los militares, tecnologías como para otro tipo de utilidades, no para fines artísticos. Entonces, bueno, vi que existía esta placa que se podía coser y todo, y fui así como con el ahorro de todo el mes y lo compré. Entonces, digamos que lo utilicé para hacer una parte de este vestido que se activaban luces. Digamos que era bien modular, tenía una espalda, una pechera, brazos y una falda, y todo se iba conectando a través de cables. O sea, tuve que aprender a mezclar
materiales que no son del mundo textil en el mundo textil, ¿no? O sea, para hacer que algo duro se pueda mezclar con algo blando sin quebrarse. Por sobre todo porque yo estaba pensando que este traje se utilizara para danza, ¿no? Entonces, bueno, fue la primera vez que yo experimenté con el Arduino LilyPad. Sin embargo, en cierta forma me quedé como con algunas cuestiones dando vuelta, ¿no? Una de ellas fue como, yo siempre diseñé mis propias placas, siempre utilicé los chips como yo quería. Por ejemplo, lo que se ve ahí, bueno, las imágenes están viendo un poco cortadas, pero no la quiero arreglar. Lo que se ve acá era una mixer que yo construí para 3 canales para poder mezclar el audio que el vestido generaba. Entonces yo compré una placa y lo diseñé, ¿no? Ay, no sé si tenga, ahí está, más cerca. Entonces yo podía diseñar la placa como yo quería. En ese momento me imaginaba algo así medio como de los luchadores, así como con una estética, sí, de superhéroe. Entonces compré una placa roja, hice el grabado al agua fuerte, hice el circuito. Sin embargo, en la LilyPad venía así como la letra Lily y violeta como para la mujer, ¿no? Como que de pronto Arduino abre toda esta gama de electrotextil y muy pensando en un público femenino, pero manteniendo una cierta estética girly, que me parecía fatal, porque yo no quería hacer algo así girly, ¿no? O sea, quería hacer un traje con otra estética. Entonces, comencé a ver que, como yo siempre trabajaba con chip, por ejemplo, ahí hay 3 chips diferentes de la familia CMOS que están conectados a un sensor, entonces yo podía mover el brazo y eso podía cambiar patrones rítmicos de sonido, ¿no? Entonces, yo empecé a averiguar, bueno, ahí hay unas imágenes ya del traje terminado, esa no soy yo, finalmente eran tantas piezas que nadie más sabía conectar más que yo, entonces tuve que conseguir otra persona que lo utilizara. Lo utilizaron varias chicas, ella es Paula Espinosa, es chilena, pero eso fue una presentación en Buenos Aires, en un festival que se llama FASE, como arte, ciencia, tecnología, todo. También se presentó con una bailarina que se llama Isabel Croxato en Noruega y se presentó en Brasil con 2 bailarinas de allá, ¿no? Brasileras. Ahí hay unas imágenes de la totalidad. Y bueno, la idea era que esto era una falda que tenía muchos LEDs. Entonces, yo me imaginé estas danzas de los derviches, no sé si los conocen, que giran, no giran, giran, giran y llegan a un trance. Yo pensando en la Mujer Maravilla que gira, gira, gira y se transforma, ¿no? Como que se transforma en una luz y de pronto desaparece. Entonces le puse muchos LED a la falda y hice un sistema que es el POV, que es como persistencia óptica, persistencia retiniana sería en español, que es cuando algo gira muy rápido, uno ya no ve un punto de luz, sino ve una línea, ¿no? Entonces esta falda generaba patrones de luz con los giros. Entonces aquí me quiero detener. Cuando comencé a generar eso, o sea, cuando comencé a hacer todo el vestido, me di cuenta que requería además LilyPad, pero esta obra no estaba siendo financiada por nadie más que yo. Entonces yo tenía que ir ese tiempo estaba todavía como en la universidad, trabajaba en un bar y con lo que ganaba iba y compraba cosas electrónicas y no me daba el presupuesto para comprar otro LilyPad. Entonces descubrí por internet que vendían el chip del LilyPad, que son los chips ABR, el AT Mega, en ese tiempo creo que era el 128, algo así como el primero. Y bueno, descubrí esta familia de chips programables, los chips ABR, que son los Atmel, que es el que utiliza Arduino y el LilyPad y todos los derivados del Arduino, ¿no? Entonces dije, si Arduino es open source y esto está abierto para, la documentación está abierta, yo podría hacer mi propio Arduino. Entonces fue como un descubrimiento ahí para mí porque, claro, hasta cierto punto yo que había hecho el camino difícil de aprender electrónica desde el conocimiento de los chips y me interesaba mucho armarme mis propias placas y por sobre todo armarlas en soportes blandos,
y no quería meterle la placa Arduino completa a una prenda porque significa también algo estético, ¿no? O sea, yo veo las tecnologías como algo técnico y como algo estético. Entonces, descubrir que podía hacer mi propio Arduino sin utilizar la placa completa, nada más comprando el chip que costaban, no sé, ni una quinta parte de lo que costaba la placa entera, me abrió otro mundo, ¿no? Entonces fui, compré las partes y lo empecé a armar. Documenté todo como lo hice paso a paso en internet, pero como ven lo hice así súper carnaza. O sea, cada vez que yo consultaba a algún ingeniero, oye, mira, ¿se podrá hacer esto? Me decían, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cuántos años de diseñar placas? Por algo tienen un soporte para que tú te lo vengas a pasar por alto y lo quieras poner en una tela. Entonces yo dejé de consultar simplemente. Yo dije, voy a hacerlo y voy a ver si se puede hacer. Si hacer no se puede, pero por lo menos voy a aprender algo del proceso, ¿no? Entonces me dejé de consultar porque me di cuenta que yo no tenía formación de ingeniería, por lo tanto mi cabeza estaba mucho más abierta y dispuesta a experimentar otras posibilidades. A todo esto también les quiero hacer hincapié que por esos años no había la idea de electrotextil o de wearables, o sea, no estaba tan desarrollado, yo no conocía a nadie que lo hiciera, no tenía otra referencia. No digo que no se hubiera hecho, sino que por lo menos en mi entorno cercano o buscando por internet no había documentación como hay hoy en día. Todo va avanzando muy, muy rápido. Entonces ahí generé como mi primer pop, por ejemplo, que en ese momento, como venía yo del arte visual, utilizaba ahí la paleta de pintura para no quemar la mesa, ¿no? Entonces ahí le tomé la foto cuando lo estaba probando y por ejemplo lo probé con la bicicleta, ¿no? O sea, hice una plaquita así larguita como para que tuviera el formato de la bici y pudiera hacer letras, ¿no? Fueron como los primeros experimentos que hice con el chip ATmega en ese momento. Entonces, bueno, a partir de toda la experiencia que adquirí con esta idea de lo electrotextil, sobre todo la recursividad de decir, bueno, tal vez sí que pasa. No, se paró. Bueno, voy a seguir hablando a ver si... Es que se salió la presentación. Bueno, con toda la experiencia que fue adquiriendo de digamos, trabajar con esta idea de lo textil, sin tener que necesitar de comprar una placa específica, o sea, sin que hubiera materiales todavía específicos de esa área, a mí me generó todo un conocimiento y a partir de eso comencé a generar laboratorios de electrotextiles para enseñar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en muchos de estos laboratorios utilizamos, por ejemplo, lana de ollas para, virulana para fregar ollas, para hacer, qué sé yo, materiales conductivos. A ver, quiero volver a la presentación, porque si no, ahí está. Pin. Ya está. Por ejemplo, los mismos broches de ropa metálicos como para hacer switches interactivos. Y comencé a dar muchos de estos laboratorios y empezaron a ser súper solicitados y por sobre todo talleres donde estaba lleno de chicas, o sea, era como un ambiente para mí ideal porque, como te digo, yo aprendí mucho consultando a ingenieros que tenían una mentalidad súper, a mi modo de ver, cerrada, o sea, siempre me dijeron no se puede, no se puede, no se puede y no sé, al ver que, o sea, entiendo que otra persona, otra chica quiera comenzar a aprender y que tenga ese temor que le suceda eso mismo, ¿no? Entonces, digamos que este espacio se comenzó a abrir como para ese tipo de público. Ese fue un taller que di en Barcelona también como en 2013, creo. Y bueno, ese tipo de experimentación, decir, no tenemos tela conductiva, pero sí tenemos papel de aluminio de la cocina, entonces podemos hacer un sensor blandito utilizando ese tipo de papel, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, iban señores, ¿no? Este señor que apareció era el único hombre en el taller y además como mayor, ¿no? O sea, me encanta la diversidad que ocurre en este tipo de talleres porque va un público muy inhabitual, digamos. Y
Y bueno, eso, comencé a dar este tipo de talleres donde, claro, empiezan a surgir cosas ya como más creativas, se abren posibilidades como para experimentar, por ejemplo, con las mismas tachas, ¿cómo le dicen? No, estoperoles, estos metálicos como para hacer sensores, hasta que de pronto encontré que estaba este chip que se llama el ATtiny 85. O sea, muchos de los talleres que yo di, los di sin el LilyPad, o sea, empezamos a hacer otro tipo de experimentación porque si en un taller yo le pedía que cada uno llevara un LilyPad, era impagable, ¿no? O sea, el costo de los materiales se encarecía demasiado. Entonces de pronto veo que aparece este chip pequeñito, que digamos que si el Arduino o el LilyPad usa el ATmega, este es el ATtiny, ¿no? El bebé. Lo cual me abrió muchas otras posibilidades más, por ejemplo, de integrar este tipo de sensores blanditos que ya llevaba haciendo hace tiempo, con ya programación, ¿no? O sea, porque este chip, la gracia que tiene es que se puede programar utilizando el Arduino software. Entonces, ya comencé a integrar otras posibilidades a los talleres, o sea, el que tiene el LilyPad, pues usa el LilyPad, el que tiene el Arduino usa el Arduino, el que tiene el ATtiny usa el ATtiny, porque finalmente el lenguaje de programación es lo mismo, ¿no? Entonces, se puede utilizar un Arduino como puente, porque el Arduino tiene la entrada USB, y se monta, digamos, este mini Arduino en una protoboard y se le traspasa el código, ¿no? O sea, se puede programar haciendo puente con otro Arduino. O se compra un programador que es, digamos, una plaquita que se conecta por USB al computador y tiene ahí para poner el chip ATtiny. Entonces, se puede programar. Entonces, por ejemplo, ahí esa foto me gusta, que fue acá en un taller en el Media Lab MX, en Santa María de la Ribera, que va el papá con la hija, ¿no? O sea, me gusta mucho hacer ese tipo de talleres donde decir, el costo del taller que involucra el kit y todo, puedes venir tú, pero puedes venir tú con tu abuelo, ¿no? Tú con tu hijo, hija, o sea, intentar de que venga alguien como fuera del espectro que se imagina que podría venir, ¿no? Tal vez si uno tiene el interés y el conocimiento y piensa que el papá no te entiende, la mamá no te entiende, pues llévalo al taller y aprendan juntos, ¿no? Ahí fue un taller en la UNAM, acá, que fue el año pasado. Y bueno, aquí voy a mostrar varias imágenes de los talleres que es el laboratorio electrotextil. Por ejemplo, le llamamos como la chamarra noise, ¿no? Que es como para hacer una chamarra que genera luces y sonidos. Y esas son algunas imágenes de los procesos creativos que han tenido los participantes. Algunos de ellos interviniendo prendas o algunos desarrollándolas desde cero, ¿no? Ahí, por ejemplo, en vez de utilizar hilo conductor, se está utilizando malla de soldante, que, por ejemplo, es una alternativa del tercer mundo, por decirlo, porque se consigue en cualquier casa electrónica y lo bueno de este material es que es hilado, ¿no? Porque en el mundo de la electrónica, un hilo, lo que le llaman hilo de cobre, es un alambre de cobre. O sea, es algo que tiene una fibra y que conecta, y que sirve para hacer bobinas más bien, ¿no? Y también sirve para conectar. Yo al principio comencé utilizando eso como hilo, porque es tan finito que se puede enhebrar una aguja y se puede coser. Sin embargo, es muy susceptible al quiebre. También yo lo que hacía era agarrar alambre multifilar, de estos que tienen muchos filamentos dentro, y sacarle una hebra y coser con eso. Pero lo mismo, o sea, se cortaba. Entonces, bueno, cuando apareció el hilo conductivo, lo empecé a utilizar y incorporar a los talleres. Sin embargo, a veces genera frustración en estos procesos que la gente luego no lo puede comprar, ¿no? Acá en México está la suerte de como que está cerca de Estados Unidos,
hay todo, pero hay países donde no está, no se consigue. Entonces esa malla de soldante es una buena alternativa como para trabajar porque sí es hilada, ahora es mucho más gruesa, pero también es bien bonita decorativamente. Acá lo que les voy a mostrar es un proceso que me invitan a trabajar a mí, porque hay un proyecto que se llama Plataforma Bogotá, que trabaja haciendo rescates de las tecnologías o procesos de barrio. Entonces, ellos descubren que hay una tradición de lucha libre en Colombia, pero que tuvo su auge como en los 60 y que luego ya están en decaimiento, sin embargo siguen habiendo escuelas de lucha libre en algunos barrios. Entonces hicieron un laboratorio que se llamó En la Lucha, donde se trabajaron varios aspectos de la lucha libre y luego eso se iba a presentar en un ring, en una feria de estas de arte así grandes como... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero estas ferias así de arte contemporáneo y tal. Y entonces me llaman a mí como para trabajar en poner tecnología a los trajes, ¿no? Entonces se invita a los luchadores a que nos muestren un poco sus prendas, ¿no? Y pensar cómo las podríamos intervenir. Entonces los luchadores nos comentaron que tienen trajes de presentación y trajes de lucha. Entonces era más fácil intervenir los trajes de presentación porque los de lucha se podían deteriorar más fácil, ¿no? Entonces ahí ya no recurrimos tanto a utilizar sensores do it yourself, sino más bien comprados y a generar las prendas como para que tuvieran más durabilidad. Entonces, por ejemplo, ahí era un guante que el luchador tenía un gesto que hacía algo así. No, hacía así, hacía un corazón. Era su saludo, ¿no? Entonces, cuando hacía así, con tela conductora encendía un corazón en la espalda, ¿no? Que ahí lo estaban cosiendo los LEDs. Aquí en este mismo proceso, nuevamente utilizamos los chips ABR, el ATmega, porque también si iban a necesitar demasiadas placas de Arduino, demasiado gasto como para intervenir los trajes, entonces yo les propuse, mira, hagamos los Arduinos, ¿no? Y bueno, ahí hay algunos resultados, algunas imágenes. Lastimosamente no tengo las imágenes del resultado final porque luego que me fui hicieron la sesión de fotos y no me mandaron nunca las imágenes. Pero por ejemplo trabajamos con este cable electroluminiscentes como para que tuvieran la máscara esta, supongamos, fuera sensible al sonido, entonces cuando el luchador aparecía en la escena, él tenía una música, ¿no? Entonces la idea era que cuando entraba la música se apagaran las luces y se viera solamente el contorno de la máscara y de algunas partes del traje. Y además fueran sensibles al sonido. Estaba esa máscara que era que este luchador tenía un gesto que se pegaba en el pecho, ¿no? Entonces acá tenía un sensor de presión, entonces iba encendiendo los LED así acá alrededor de la máscara, como de abajo hacia arriba, ¿no? Ahí están todos encendidos, pero tenía esto, iba encendiéndose. Y bueno, ahí fue como la presentación final, que no se rompieron las piezas. Bueno, había otro que tenía piezas de la conductiva a modo de sensores capacitivos, entonces al golpearse, al tocarse vimos ciertos puntos donde ellos hacen tomadas, entonces así generaba el sonido del golpe, ¿no? Se grabaron sonidos como en estudio, ¿no? Como entonces hacía el sonido. Y así, habían varias piezas. Bueno, aquí como para ir cerrando unas fotos de mi chamarra Noise, que ahí también estoy utilizando el chip ATtiny 85 y ya como con estilo mexicano, ¿no? Porque me fui haciendo varias, siempre con esta idea de los superhéroes, me fui haciendo varias chamarras con LED y rescatando piezas de reciclaje como decorativamente. Por ejemplo, ese es un sensor de luz así gigantón, todas piezas vintage, ¿no? Porque yo hice un viaje antes de llegar a México, desde Argentina hasta acá, dando talleres por
digamos, de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y acá, sí. Entonces, en este recorrido que duró 2 años, fui viendo mucho de los tipos de trajes que se usan como para las danzas o para los trajes tradicionales como que son mezcla de fiestas paganas, no como fiestas religiosas, pero que tienen mucho, acá en México hay muchísimos que tienen lentejuelas, que tienen brillos, ¿no? Entonces me fui basando como en esa estética y como muchos componentes electrónicos como los condensadores, por ejemplo, son de cerámica, hay muchas shakiras que son también de cerámica, entonces empecé a hacer esta idea pero con componentes electrónicos, entonces me hice varias chamarras así como también estilo superhéroe americano, como tradicional, folclórico. Y esta es la que se las quería mostrar porque fue como la que agarré como más componentes de acá, de México, ¿no? Y bueno, este no está corriendo. No. Bueno, ese era un GIF, pero está pegado. Eso es lo que les quería mostrar como el resto de mi experiencia con la utilización de la tecnología del Arduino, ¿no? Sobre todo enfocado al trabajo electrotextil. No sé si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo. Sí. ¿Cuándo te viste en la necesidad de aprender electrónica? Porque para ver cómo trabajan las compuertas lógicas, las varias los condensadores, transistores, ahora sí que requiere de cierto conocimiento de electrónica. ¿Cuándo te viste en esa necesidad y qué grado de electrónica es lo que ya aprendiste? Mira, me vi en la necesidad porque empecé a hacer cosas copiando de internet, pero no entendía realmente cómo funcionaban y no sé, mi cabeza no funciona así. Yo cuando hago algo me gusta entenderlo, conocerlo, saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y como les comentaba, yo trabajo mucho con reciclaje, entonces me sucedía que a veces al tratar de abrir una placa y sacar lo que tenían dentro los componentes, muchos de ellos se rompían. Entonces podía ver lo que tenían adentro, ¿no? Podía ver cómo era un potenciómetro por dentro, cómo es un condensador por dentro. Bueno, un chip por dentro no se puede ver tan fácilmente, ahí hay que recurrir a la hoja de datos, ¿no? Entonces, ese proceso me gustó mucho porque además vi que los componentes electrónicos están hechos de minerales, de componentes preexistentes en la naturaleza, ¿no? O sea, yo imaginaba un día cómo hacer un circuito sin necesidad de utilizar componentes comprados, ¿no? Porque mucho de mi trabajo es rehacer los componentes con materialidades electrónicas, con materialidades textiles, o sea, decir, mezclo lana de olla con algodón y hago una fibra conductiva, o grafito, polvo de grafito con no sé qué, entonces empecé a darme cuenta que el agua, que qué sé yo, los minerales que estaban por ahí eran conductores y que finalmente el mejor circuito es el mismo planeta, ¿no? Que tiene ríos, que tiene rayos, que tiene minas, ¿no? Entonces empecé mi cabeza se empezó a abrir como a ver la electrónica más en un sentido mucho más amplio. Y yo empecé a ver mucho por internet. O sea, al principio yo leía y no entendía nada, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos que mantengo un nivel medio, no soy experta en electrónica, sin embargo resuelvo cosas a través de la imaginación, ¿no? Busco mucho en, no sé, Wikipedia, blogs especializados, leo, pero a veces toda esa información, el cerebro es más grande de lo que uno cree, ¿no? Todo eso está ahí. Y hay veces que estoy haciendo algo en un circuito y pum, digo, ya entendí. O sea, eso ya lo había leído tal vez 3 años antes, pero no lo había entendido hasta que lo hiciera. Porque yo soy como de la idea del conocimiento en activo, ¿no? Como hacer para aprender. O sea, no se aprende a andar en bicicleta si no se anda en bicicleta, ¿no? Te pueden enseñar las partes de la bicicleta, pero no puedes andar en ella si no andas. Entonces yo aprendí así
la electrónica, así, como así, imaginándome cosas y bueno, como no sé que no se pueden hacer, las hago, ¿no? O sea, así, eso. Hola, buenas tardes. Según tu experiencia con esto de los wearables, ¿qué tanto interés hay en la gente en adquirir ya, por ejemplo, un producto textil donde tenga este tipo de tecnología? No sé, por ejemplo, que te hayan dicho, ¿sabes qué? Pues en cuánto me lo dejas. O sea, ¿qué tanto interés hay en comprarlo? Sí, hay bastante interés. Yo he trabajado mucho con espectáculos, con cantantes, shows, no sé, danza, que quieren integrar prendas. Sin embargo, más allá en el mundo de la moda no me he involucrado, digamos en el diseño y eso. Me han pedido cosas, sin embargo yo ya hago una cosa y quiero hacer otra diferente, o sea, no soy de hacer en serie, ¿no? Porque yo fácil podría hacer una cartera con luces y ya, la cartera con razón de robota de luces y tal, y se vende, ¿no? O sea, yo sé que eso se podría hacer, es una buena alternativa para los diseñadores. Sí me han pedido muchas cosas, las podría cotizar, sin embargo no es mi área, de momento no me interesa, ¿no? Yo más estoy interesada en el lado de la investigación, de la enseñanza y del trabajo artístico, pero así como del área del diseño, no he tenido mucho contacto porque no tengo interés. Sin embargo, te podría decir que hay muchos participantes de los talleres que yo he dado que sí se han dedicado luego a vender cosas y sí, en Buenos Aires, por ejemplo, que es como una ciudad así muy de la moda, ahí hay un grupo de chicas que están haciendo cosas como para venderlas, ¿no? Y sí, bueno, habría que hablar más con esas personas que conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿En alguno de tus proyectos en algún momento te ha interesado conectarlo a Internet para ya que sea IoT o Internet de las Cosas, ya que puedas conectarlo a Internet y manipular el dispositivo? No, de momento no. No. Es que también yo voy trabajando mucho en base a mis ideas, ¿no? Cuando necesito resolver algo porque se me ocurrió una idea, lo investigo y lo resuelvo. Pero si no me surge una idea al respecto, además por sobre todo, como vuelvo a reiterar, mi trabajo es con fines artísticos, no funcionales, así como no para salvarle la vida a las personas, ni nada así. O sea, mi idea de generar un cambio va por el lado de la creatividad, no seamos libres en crear, inventar, en pensar, cambiar el mundo a través de las ideas, hacer lo imposible más allá de un hecho concreto de decir vamos a medir el pulso cardíaco para los enfermos de... No, no es mi área. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muchísimas gracias, Constanza. Esta excelente charla. Queremos darte este pequeño reconocimiento y también un pequeño presente. ¿Sale? Muchísimas gracias por tu conferencia. Gracias a todos.